¿Qué haces cuando el Dios del universo te envía un mensaje que ni tus mejores expertos pueden descifrar? Bienvenidos a la segunda parte de nuestro estudio sobre Daniel capítulo 4. En el video anterior, vimos a un Nabucodonosor perturbado buscando respuestas. Hoy, la tensión sube de nivel, nos adentramos en los detalles específicos del sueño. Un árbol que llega al cielo, una sentencia dictada por los vigilantes y un rey a punto de aprender que el Altísimo tiene el control total. Prepárate, porque lo que Daniel está por revelar cambiará la historia del imperio para siempre. Comencemos. Verso 10. 10 Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. El sueño de Nabucodonosor y su significado profético. En el libro de Daniel se nos relata la visión que tuvo el rey Nabucodonosor mientras reposaba en su lecho. Dice la escritura en el capítulo 4, verso 10, vi en las visiones de mi cabeza estando en mi cama, y he aquí un árbol en medio de la tierra, cuya altura era grande. Este árbol no es un símbolo aislado, pues se levanta en medio de la tierra, indicando que el mensaje que Dios revela tiene alcance universal. Lo que aquí se nos muestra no se limita a un reino terrenal, sino que apunta a los designios del Altísimo sobre las naciones y sobre los tiempos. El libro de Daniel, desde sus primeros capítulos, nos prepara para discernir los acontecimientos que preceden al establecimiento del reino de los cielos. Y cuando llegamos a las últimas páginas, el énfasis se dirige hacia los días postreros, los tiempos finales que los profetas anunciaron. El propósito de estas revelaciones es doble. Que podamos reconocer los eventos que marcarán los últimos días y entender cómo se relacionan con otras profecías. Que, al tener claridad en la palabra, vivamos en obediencia y seamos hallados fieles delante del Señor. Recordemos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Esta pregunta nos recuerda que la fidelidad no es opcional, sino esencial para quienes esperan su venida. Por ello, estudiar con detenimiento el libro de Daniel es de gran relevancia para nuestra generación. Las señales que vemos en el mundo nos llaman a estar atentos, a permanecer firmes en la verdad y a confiar en que el reino eterno se acerca. Volviendo al texto, el árbol que Nabucodonosor contempló se erguía en medio de la tierra y su altura era grande. Este símbolo nos invita a considerar cómo los planes de Dios abarcan toda la creación y cómo su soberanía se manifiesta sobre los reinos de los hombres. 11 Crecía este árbol, y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. El árbol descrito en la visión siguió creciendo hasta afirmarse con gran vigor. Su altura se elevó de tal manera que parecía tocar los cielos, y su presencia se hacía visible desde todos los rincones de la tierra. Esta imagen no se limita a una figura natural, sino que señala una realidad mayor, pues su crecimiento apunta a un dominio con implicaciones que van más allá de lo meramente político. En el marco bíblico, este árbol representa un reino, un imperio cuya influencia se extiende ampliamente. El hecho de que alcance los cielos sugiere que su alcance tiene también una dimensión espiritual, ya que todo gobierno humano, consciente o no, opera bajo la mirada y el juicio del Dios soberano. Como está escrito, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, Daniel 2:21. Asimismo, la expansión del árbol hasta los confines de la tierra expresa la amplitud de su administración. El imperio encabezado por Nabucodonosor ejercía autoridad sobre pueblos, lenguas y naciones, cumpliendo lo que el mismo rey había recibido de parte de Dios: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, Daniel 2:37. Lo que se nos revela acerca de este imperio y de su gobernante no queda limitado a su tiempo. La Escritura presenta estos acontecimientos como una enseñanza que ilumina realidades futuras. Tal como ocurre en otras visiones proféticas, lo sucedido entonces sirve como anticipo de lo que habrá de manifestarse en los postreros días. Por eso, este relato no solo describe la grandeza de un dominio pasado, sino que prepara al lector para discernir cómo Dios gobierna sobre los reinos humanos a lo largo de la historia, hasta el cumplimiento final de sus propósitos. 12. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en el alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Contemplemos ahora la visión del árbol, descrita en el versículo 12. Sus hojas eran hermosas y su fruto abundante, había en el alimento para todos. A su sombra se guarecían las bestias del campo,
y en sus ramas anidaban las aves del cielo, toda carne se sustentaba de él. Este es el símbolo de una prosperidad material colosal, de un imperio que se eleva como un gran árbol, siendo provisor y refugio aparente para las naciones. Entendamos entonces qué relación tiene este imperio con los otros imperios que se mencionan en la Biblia, muy específicamente en Apocalipsis 17. Este paradigma de imperios sucesivos halla su clave de interpretación en la revelación apocalíptica, como está escrito en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 17, 9-10. 9. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, 10 y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. En el simbolismo profético, estas cabezas representan imperios: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. La séptima cabeza, a su vez, daría lugar a una octava, que es de entre las 7. Apocalipsis 17:11. 11. La bestia que era, y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Indicando un resurgimiento final del poder imperial en los postreros días. Así, el estudio del sueño de Nabucodonosor en Daniel no es solo historia antigua, sino una pieza clave en el mosaico profético. Cada visión, cada símbolo, como este árbol de vasta provisión, nos concede fragmentos de sabiduría divina para discernir los tiempos. El imperio final, aunque se presente como un árbol frondoso que nutre a toda carne, será en esencia la manifestación última de un poder terrenal que busca su propia gloria. Como advirtió el profeta. Apocalipsis 18:2. 2. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Por tanto, abramos los ojos a esta verdad. Las riquezas de este mundo y el poder que este árbol representa no significan que Dios esté complacido con todo lo que hacemos. Más bien, Dios permite estos momentos de gloria humana para preparar el escenario donde Él demostrará su plan de salvación y su soberanía sobre nosotros. La verdadera provisión y el refugio eterno no están en los imperios de este mundo, sino en aquel que dice. Juan 6 verso 35. 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. La sabiduría de Daniel nos llama a discernir entre el árbol que será cortado y el reino que no será jamás destruido. Verso 13. 13. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Al avanzar al versículo 13, el relato se detiene en la escena central del sueño. El rey declara que, mientras reposaba en su lecho y las visiones ocupaban su mente, apareció ante él una figura celestial. La escritura la describe como un vigilante, término que señala a un mensajero del cielo, apartado para cumplir un encargo divino. No se trataba de un ser común, sino de uno santo, que descendía desde la esfera celestial hacia la tierra. Este lenguaje nos sitúa dentro del marco bíblico donde Dios gobierna no solo mediante su palabra, sino también por medio de sus mensajeros. Los vigilantes, como se los denomina en este pasaje, aparecen como ejecutores de la voluntad divina, atentos a los asuntos de los hombres y sujetos únicamente a la autoridad del Altísimo. Asimismo, se afirma que estos ángeles son enviados para servir conforme al propósito de Dios. El hecho de que este vigilante sea descrito como santo subraya la pureza de su misión y la legitimidad de su autoridad. No actúa por iniciativa propia, sino como representante del juicio y del decreto divino. Así, el sueño de Nabucodonosor comienza a revelar que lo que está por suceder no es producto del azar ni de la voluntad humana, sino de una determinación que procede del cielo. De esta manera, el texto introduce solemnemente la intervención directa de Dios en la historia, mostrando que aún los reyes de la tierra están bajo la observación y el gobierno del Dios Altísimo. Verso 14. 14. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol, y cortad sus ramas, quitadle el follaje, y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas. Con voz potente clamó: cortad el árbol, despojadle sus ramas, deshojadlo y esparcid su fruto. Así se anuncia un juicio divino sobre el reino. Observad con atención: un vigilante desciende, y los sabios de las Escrituras convienen en que se trata de un ángel.
Mas no imaginéis un ser creado con alas y halo, según las pinturas del mundo. La palabra hebrea malak en hebreo denota simplemente enviado o mensajero, como hallamos en diversos pasajes de la Biblia. Otro término clave es santo, que habla de propósito divino apartado para su gloria. Este vigilante, pues, custodiaba desde las alturas, percibió el designio del Señor y descendió del cielo para ejecutarlo. Así trajo juicio sobre el imperio babilónico. Al fin del versículo 14 leemos que las bestias huyeron de su sombra, y las aves abandonaron sus ramas. Observamos que este verso es una intervención correctiva. Se ordena quitarle todo lo exterior, ramas, hojas, frutos, para dejar solo la esencia, obligando al rey a pasar de la grandeza absoluta a la precariedad total. Esto nos lleva a la descripción de una caída estrepitosa provocada por la arrogancia, donde el poder prestado por Dios es retirado de golpe. Verso 15. 15 más la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. La preservación del árbol y su significado espiritual. En la visión se nos muestra un detalle de gran importancia: aunque el árbol fue derribado, la cepa de sus raíces quedó firmemente asentada en la tierra. Esto nos enseña que, aun cuando el reino fue cortado, sus fundamentos no desaparecieron, sino que permanecieron bajo la providencia divina. El texto declara que esas raíces serían guardadas, preservadas por mandato del Altísimo. Esta preservación apunta hacia una futura restauración, una especie de retorno, como si se tratara de una resurrección del poder que había sido abatido. El imperio, aunque reducido, volverá a tener manifestación en el tiempo señalado por Dios. Verso 16. 16 Su corazón de hombre se ha cambiado, y les sea dado corazón de bestia, y pasen sobre el 7 tiempos. En el versículo 16 se declara que el corazón de aquel hombre, el gobernante de este vasto imperio, fue transformado. Su entendimiento humano le fue retirado, y en su lugar recibió un corazón semejante al de las bestias. No se trata solo de un castigo externo, sino de una profunda humillación interior, mediante la cual Dios quebranta el orgullo del rey y le muestra los límites de su poder. La Escritura añade que 7 tiempos pasarían sobre él, lo cual se entiende comúnmente como un periodo completo y determinado, 7 años. Este lapso no es arbitrario. En el marco bíblico, el número 7 suele señalar plenitud y cumplimiento del propósito divino. Es importante detenernos en este detalle, porque estos 7 tiempos no solo marcan la duración de la disciplina de Nabucodonosor, sino que anticipan un patrón que reaparece en la profecía. El libro de Daniel utiliza este número de manera significativa para revelar los planes de Dios en relación con los reinos y con los acontecimientos de los últimos días. De este modo, el relato no solo narra la caída temporal de un rey soberbio, sino que nos enseña que Dios gobierna los tiempos y establece los límites, tanto para los hombres como para las naciones, conforme a su designio perfecto. Verso 17. 17 La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Nuevamente, al considerar el versículo 17, el texto declara que este asunto fue establecido por decreto del vigilante y confirmado por la palabra de los santos. No se trata de una decisión humana ni de un acontecimiento fortuito, sino de una determinación que procede del ámbito celestial. El propósito de este decreto es explícito: que todos los que viven reconozcan que el Dios Altísimo ejerce dominio sobre los reinos de los hombres, que él concede autoridad a quien le place y que es plenamente capaz tanto de abatir al soberbio como de exaltar al humilde. Este pasaje nos conduce a una enseñanza fundamental: Dios gobierna. El mensaje que atraviesa esta profecía, y que se hace evidente en la primera parte del capítulo 4 de Daniel, es la afirmación de la soberanía divina. El Señor no es un observador distante de la historia, sino el Rey que dirige los acontecimientos conforme a su propósito. Ahora bien, esta soberanía no debe entenderse como si Dios fuera el autor directo de todo acto humano. La Escritura muestra con claridad que, en muchas ocasiones, Dios permite que los hombres sigan el curso de sus propias decisiones y, posteriormente, los llama a rendir cuentas por ellas. El ser humano no queda exento de responsabilidad moral ni espiritual por sus acciones. Por tanto, este pasaje presenta una visión equilibrada del gobierno de Dios. Él es soberano sin anular la responsabilidad humana. En la experiencia de Nabucodonosor, la soberanía divina se manifestará de manera justa y ordenada,
mostrando que ningún poder terrenal está por encima del Altísimo y que toda autoridad, en última instancia, se encuentra bajo su dominio. La sentencia del cielo ha sido proclamada y el decreto de los santos ha sido sellado. Hemos visto cómo el orgullo humano se tambalea ante la voz de aquel que quita y pone reyes según su voluntad. Pero la historia no termina aquí. El juicio está a la puerta y el corazón del hombre está por ser probado hasta el polvo. Si este estudio ha sido de aprendizaje, te invito a formar parte de esta comunidad. Suscríbete, dale like y comenta. No te apartes del camino. Te espero en el próximo video. Y recuerda verificar todas las enseñanzas bíblicas que te den, abriendo tu Biblia y pidiendo sabiduría a Dios Padre, a Dios Hijo y al Espíritu Santo. Nos vemos en el próximo video.